Unos 400.000 andaluces viven del sector del comercio minorista. La secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha visitado Córdoba para apoyar las reivindicaciones de Ostecor y luchar contra la competencia desleal de las grandes superficies que sí pueden vender sus productos. Al menos 200 millones de fondos COVID es lo que pide el PSOE para destinar ayudas a fondo perdido y así paliar los efectos de la pandemia en uno de los sectores más afectados como es el comercio minorista. Convocatoria de medios, quiero saludar y dar la bienvenida a la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz, Susana Díaz. Bienvenida a Córdoba. Quiero agradecer también al presidente de la Confederación Comercio Andalucía, Rafael Vado, pues su presencia. Es una reunión que vamos a mantener en la sede de Comercio Andalucía muy importante por los tiempos obvios que estamos viviendo. Estamos en una pandemia que lleva acarreada lógicamente una crisis sanitaria, pero que va de la mano también con una crisis económica, que hay sectores que la están padeciendo con especial dureza, que están haciendo un gran sacrificio, sobre todo a raíz de la última normativa que ha dictado el Gobierno de la Junta de Andalucía en lo que tiene que ver con el sector del comercio en general y con el sector de la hostelería muy particular también, y que supone pues amenazar la propia viabilidad de este sector tan importante que tanto empleo genera en Córdoba, en Andalucía, y que es una normativa que entendemos que estamos en la situación en la que estamos, pero que tendría que haber ido acompañada por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de esas soluciones también para permitir que ese sacrificio que está haciendo todo el sector no amenace la propia viabilidad de tantos y tantos autónomos, de tantas y tantas personas que están trabajando en el sector, y por eso desde aquí exigimos a la Junta de Andalucía que ponga encima de la mesa ya, lo tenía que haber hecho desde el primer momento, pero que lo haga ya, esas soluciones, esas ayudas al sector para que, insisto, ese sacrificio que están haciendo lo hagan con una cierta red de seguridad. En primer lugar, disculpar la tardanza, pero a la secretaria general del Partido Socialista, Susana Díaz, le han pillado las dos manifestaciones que tenemos hoy en la ciudad de Córdoba y bueno, ya ha sido el motivo del retraso. Agradecerle a Susana la presencia aquí y a Antonio Ruiz, secretario general del Partido Socialista en Córdoba. Agradecerle la presencia aquí para reunirse con la Confederación Comercio Andalucía, la organización que representa al sector del comercio en Andalucía. Ahora en unos minutos vamos a tener una videoconferencia con todo el sector andaluz, en el que le vamos a trasladar a Susana las dificultades y los problemas que tiene el sector del pequeño comercio en Andalucía. Un sector vital para la economía y el empleo de Andalucía. Quiero daros unos datos para que sepáis de lo que estamos hablando. Es un sector que le da trabajo a más de 420.000 personas en Andalucía. Estamos hablando de un 23% del empleo. 1 de cada 4 andaluces trabaja en el sector del comercio. Además, un sector muy feminizado, un 60% del sector son mujeres. Por lo tanto, un sector, como decía, vital para la economía y el empleo de Andalucía, donde un 11,5% del PIB también pertenece al pequeño comercio. Un sector que además llegaba ya muy tocado a esta crisis sanitaria, que ha derivado en crisis económica y que por lo tanto su capacidad de aguante está muy limitada. Las últimas medidas tomadas por el Gobierno andaluz, desde Comercio Andalucía, entendemos que ante la pandemia que nos asola hay que tomarlas, pero lamentamos el que no hayan venido acompañadas de unas medidas económicas de apoyo a sectores a los que se le ha reducido la actividad bastante, como es el pequeño comercio, el comercio de cercanía. Desde Comercio Andalucía le hemos reclamado al Gobierno andaluz, estamos manteniendo reuniones con ellos, el que hay que tomar medidas de apoyo a este sector. En concreto le hemos planteado un plan de rescate fundamentalmente en dos líneas. Por un lado, ayudas directas, ayudas no reembolsables. El gran problema que tiene el pequeño comercio, el comercio de cercanía andaluz, es llegar a final de mes. No conseguimos llegar a final de mes y por lo tanto hemos pedido esas ayudas directas. Y por otro lado, dinamizar el consumo a partir de que podamos tener una actividad normalizada
con grandes campañas de concienciación sobre el pequeño comercio. Queremos transmitirle a los consumidores andaluces qué significa comprar en el pequeño comercio y qué significa comprar en otro tipo de establecimientos. Y luego poner en marcha unos bonos de consumo a nivel regional, que entendemos que puede ser una medida muy importante dentro de ese panorama gris en el que estamos instalados a día de hoy. Os decía, una medida muy importante para mejorar el ánimo del sector. Yo por mi parte nada más, reiterar las gracias a Susana por estar aquí para escuchar al comercio andaluz y por supuesto a Antonio Ruiz. Ha ido a la calle a manifestarse y a reivindicar el apoyo a un sector, un amplio sector que está sufriendo muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de ver en las calles de Córdoba ahora mismo a la hostelería, al comercio, a la restauración, incluso al sector del taxi, que también estaba manifestándose por la situación en la que se encuentra. Y eso nos lleva al siguiente planteamiento. El domingo, que entendimos que el Gobierno de Andalucía, las medidas que planteaba sobre la mesa eran solo las medidas restrictivas que iban a hombros de los ciudadanos y no las soluciones que merecen y necesitan tanto el ámbito sanitario como el ámbito económico. Y nosotros hemos dado un paso más. El lunes presentamos una iniciativa de apoyo al sector de la hostelería, de los servicios y de la restauración, pidiendo ayudas a fondo perdido de 250 millones de euros, y esta misma mañana hemos presentado una iniciativa en el Parlamento pidiendo al menos que 200 millones de euros de los fondos COVID que han llegado a nuestra tierra se destinen a las ayudas a fondo perdido al comercio minorista. Como bien decía el presidente de Comercio Minorista de Andalucía, prácticamente más de 400.000 andaluces viven en este sector, 3 de cada 10 empresas andaluzas lo hacen también en el sector del comercio minorista y son el 70% del comercio de Andalucía, que han sufrido mucho en los últimos meses por medidas que han ido destinadas a una competencia muy desleal entre los grandes hipermercados y los pequeños comercios minoristas, y que lo estamos viviendo en estos días. A las 6 de la tarde puedes comprar algunos productos en grandes hipermercados y en cambio no puedes comprar los mismos productos en pequeños comercios de proximidad, en tu entorno, en tu barrio, en la tienda de toda la vida, cerca de tu casa. Y es evidente que si queremos que el comercio sobreviva, hay que ayudarlos. Y esas ayudas tienen que venir por parte de todos los gobiernos. Hemos reivindicado, y así ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España y Pedro Sánchez, lo que fueron los ERTE y las ayudas por cese a la actividad de nuestros autónomos. En los próximos días se va a poner sobre la mesa también un paquete de medidas que va a dar oxígeno dentro de las competencias estatales, pero el Gobierno de Andalucía no puede mirar para otro lado. Y el Gobierno de Andalucía tiene que aprovechar esos recursos económicos que están llegando, 7.500 millones de euros en lo que va de pandemia a nuestra tierra, para apoyar a quienes están pasándolo muy mal. Y el comercio minorista tiene un horizonte muy difícil y muy complicado si no tiene ese respaldo y esa ayuda. Y la ayuda va en dos ámbitos. Una, como les decía, ayudas directas a fondo perdido. ¿Por qué? Porque ya están los avales en las líneas ICO, ya están los créditos blandos en las líneas ICO, y creemos que ahora es fundamental que esos ingresos que no van a tener les ayuden a mantener el empleo y a mantener la actividad. Y por otro lado, como bien comentaba Rafael, escuchar al sector y esas iniciativas imaginativas, esas iniciativas diferentes, nosotros también lo contemplamos en la iniciativa que esta mañana hemos presentado en el Parlamento de Andalucía, y que se haga de manera inmediata, que no se condicione al futuro presupuesto de Andalucía, porque eso llevaría a nuestro comercio a tener que esperar varios meses más a la hora de cobrar esas ayudas. Que sea inmediata, como se está haciendo en el País Vasco, como se está haciendo en Murcia, como se está haciendo en otros lugares de España, para que de manera ya urgente, necesaria, de extrema necesidad, nuestro comercio sobreviva. El que baje las puertas, el que baje la persiana, va a tener muy difícil volver a remontar y volver a mantener el empleo. Y como se decía aquí, prácticamente más de 400.000 andaluces viven de eso y necesitan urgentemente la ayuda, el respaldo y esos fondos perdidos que mantengan la actividad económica. Ahora después tendré, como sabéis, una videoconferencia con los representantes de Comercio Andalucía en todas las provincias. Hablaremos con algunos de los representantes también en el comercio de la zona y acabaré el día en Córdoba hablando con el sector de la hostelería a la 1, en los que se están manifestando en estos momentos en las calles de Córdoba. Tendremos un encuentro con ellos a la 1 de la tarde. Me pongo a disposición de lo que quieran preguntarme. Pues desgraciadamente no han dejado otro camino.
Si desgraciadamente no han querido negociar con nosotros, montaron un paripé, que fueron 2 reuniones, la primera para preguntarnos si estábamos dispuestos a negociar, dijimos que sí, en la segunda pedimos información y ya nunca más nos llamaron, nunca más se sentaron con nosotros y no hubo ninguna otra reunión, ni encuentro, ni intercambio de ningún tipo para que no presentáramos nuestras alternativas y nuestras sugerencias al presupuesto. No nos han dejado otro camino porque les decía, si lo que montaron fue un paripé y directamente nos llevaron a la aprobación del presupuesto en el Consejo de Gobierno. Me parece que no ha sido serio, no ha respondido a la voluntad real que teníamos los socialistas de negociar, de dialogar y de acordar por Andalucía, y al fin y al cabo es la seña de identidad de Moreno Bonilla y del gobierno andaluz. Es decir, dicen una cosa y hacen la contraria, y eso desconcierta a todo el mundo, genera muchísima inseguridad y genera pues esta situación de desgobierno en la que actualmente nos encontramos en la comunidad. La verdad que ha sido lamentable, es decir, que cuando la oposición, y en este caso los socialistas, tendemos la mano y queremos dialogar con ellos, ni siquiera se sienten con nosotros, y yo creo que porque en el fondo lo que querían es llegar a un acuerdo de presupuesto con Vox, ya está, sí, era el único objetivo que tienen. Y lo nuestro, lo que habían montado con el PSOE era un paripé, ellos en el fondo con quien querían acordar era con Vox, porque si no, cuando alguien tiene voluntad de acordar, lo mínimo que hace es llamar, ¿no? E intentar que ese diálogo se produzca, pero bueno, insisto, no han dejado otro camino, montaron un paripé y el resultado es el que con quien quieren acordar y sentarse a negociar los presupuestos con la extrema derecha en Andalucía, que es a la que le den el gobierno. Bueno, es que mi posición sobre Bildu la conocen de sobra, siempre ha sido la misma. No comparto nada ni con Bildu ni con el señor Otegi, y lo único que espero de ese partido es que le pida perdón a los españoles, que es lo que todavía no ha hecho en democracia. Y siempre he pensado igual, insisto, no comparto absolutamente nada ni con Bildu ni con Otegi, y lo único que espero de ese partido es que le pidan perdón a los españoles por el daño que le hicieron a este país. Mire, yo creo que se le ha ido de las manos la segunda ola de Andalucía, se le ha ido la pandemia de las manos, está desbordado, lleva dando bandazos meses. Decía un día que el Gobierno de España coordinara, al día siguiente que el Gobierno de España tomara las decisiones, al otro que le devolviesen sus competencias que estaban invadiendo su autogobierno. Hace tan solo unos días decían que el confinamiento domiciliario sería lo último que pediría, y después su vicepresidente decía que no lo había dejado el Gobierno de España, que estaba diciendo que mentía Moreno Bonilla. Decía, al final dicen una cosa, la contraria, no saben lo que tienen entre manos, no están ejerciendo las competencias para poner control a la pandemia. ¿Y cuál es el resultado? Que se ha disparado el número de contagios en Andalucía, que se han disparado las personas hospitalizadas en UCI, que se han disparado el número de fallecidos, que la transmisión comunitaria hoy es una realidad en toda la comunidad, que el horizonte es malo y que la situación económica también es mala. Si no han controlado ni la crisis sanitaria ni la crisis económica, no han tomado medidas a tiempo para reforzar el sistema sanitario y proteger la salud de los andaluces, y han dejado a su suerte a hosteleros, bares, comerciantes, feriantes, taxistas, y están hundiendo también nuestra economía. Es decir, ni una cosa ni la otra. Y desgraciadamente pues el gobierno está desbordado, y ya cuando esta mañana un gobierno desbordado, liderando el número de contagios, liderando en estos momentos la destrucción de empleo, liderando además el número de empresas que lo están pasando mal y echando el cierre, y que se esté planteando aumentar el número de altos cargos en el gobierno de Andalucía, ya eso sí que no me parece ni de recibo, parece lamentable. Pero desgraciadamente eso es en lo que están, y un presidente de la Junta escondido, que no va al Parlamento, que no nos explica el porqué de estas medidas, no nos llama ni siquiera a los portavoces, nos manda al vicepresidente para no explicar el por qué estamos así y cómo vamos a estar dentro de 2 semanas. Si nosotros estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a colaborar en aquello que sea necesario, las medidas las que nos digan que son necesarias, pero tendrán que decir la verdad y tendrán que decir si este esfuerzo enorme que están haciendo los andaluces va a servir para algo, porque desgraciadamente hace 2 semanas se lo dijimos a Marín, porque Moreno Bonilla se escondió y no quiso hablar con nosotros, que esto iba a ir a peor porque eran insuficientes las medidas. El domingo se lo volví a decir, eran insuficientes, malas para la sanidad, malas para la salud de los andaluces y malas para la economía. Y dentro de 2 semanas, pues desgraciadamente vamos a estar aún peor.
y creo que lo mínimo que tiene que hacer el presidente de la Junta de Andalucía es comparecer en el Parlamento, explicar estas medidas, que debatamos allí a dónde vamos y qué es lo que necesita Andalucía para que cuanto antes se proteja la salud de la gente y se blinde también la economía y haya un horizonte de esperanza. Insisto, a día de hoy, en estos momentos, ni una cosa ni la otra. Ni se está protegiendo la salud de los andaluces, ni se está ayudando al sector económico, a las pequeñas empresas, a los autónomos, bares, comercios, taxistas, feriantes en general, para que la gente pueda sobrevivir, ¿no? Y yo creo que eso es lamentable de un gobierno que se le ha ido ya la pandemia de las manos y que está desbordado y que está en otras cosas.